¿Qué es la justicia social? Como introducción podemos decir que en el mundo hay cerca de 80 constituciones que consagran la expresión justicia social como uno de los valores del Estado o un principio fundamental del mismo. Esta cantidad no solo refleja cierta universalidad de la expresión, sino que también levanta una duda respecto a su significado a través de distintas jurisdicciones. Sin embargo, la cuestión sobre el significado elemental de la justicia social o el derecho se ha dejado en el arbitrario o en el arbitrio de las teorías políticas económicas. La justicia social como un debate anglosajón. La tendencia mayoritaria de los autores que trabajan sobre la justicia social parte de la teoría de la justicia de John Rawls y continúa con sus reformulaciones, aplicaciones o críticas. Es decir, la justicia social es hoy fundamentalmente un debate que parte del contexto anglosajón. Se visibiliza la idea de justicia social como algo que transcende históricamente y no se limita en sus comienzos al trabajo de un solo hombre. Las nuevas historias transnacionales de la justicia social. Para saber cómo se dio la evolución de la expresión de justicia distributiva a justicia social y cómo entró esta justicia social a los discursos, es necesario ir más allá del pensamiento y revisar las fuentes primarias para poder así identificar los elementos básicos de la definición actual de la transnacional de la justicia social. Para ello se llevará a cabo una metodología que va a ser postulada por la Escuela Sociocultural y las transnacionales de la historia del derecho de las instituciones jurídicas, que en ellas, por ejemplo, se puede decir que está la sociedad, la justicia social, está el Estado social del Estado, está la dignidad humana y está la igualdad de material. Estas tienen que ser contextualizadas de acuerdo con sus precondiciones y efectos de una sociedad y de una cultura concreta. Todas estas van a estar bajo la mirada y la comparación de la transnación. Como resultado se va a construir una nueva y una breve presentación histórica de la evolución del significado de la justicia social en el discurso jurídico contemporáneo. Además, aprovechará el potencial de las herramientas de análisis de datos bibliográficos de Google Grand, la cual permitirá ilustrar a través de gráficas tendenciales un espectro literario comparativo de la justicia social. La filosofía de Samuel Fletcher planteó que la justicia distributiva se iba a entender de dos formas. Está la primera forma o sentido antiguo aristotélico, que se va a basar en darle lo que se merece a las personas dependiendo su excelencia. Y la segunda o sentido moderno, el Estado va a garantizar unos recursos mínimos para todas las personas. Hay una división temporal de la evolución de la justicia distributiva a la justicia social, y el origen de esta se va a la primera etapa, es la antigua aristotélica. La historia de la justicia social va a empezar primordialmente con los pensamientos de Aristóteles, que se basa acerca de la justicia distributiva. Sí, la distribución como un asunto jurídico, es decir, es un elemento clave en el significado contemporáneo de la justicia social. Aristóteles distinguió dos tipos de justicia. Está la justicia universal y está la justicia particular. La justicia universal se abarca en todas las virtudes, y la justicia particular, en las cuales se encuentran las decisiones del mundo terrenal, políticas y jurídicas. La particular, a su vez, se subdivide en dos, en la justicia correctiva y la justicia distributiva. La justicia correctiva, o también conocida como conmutativa, que significa intercambios. Esta se basa o consiste en la eliminación tanto de los beneficios como de las pérdidas generales por la desigualdad. Y la justicia distributiva aristotélica consiste en los cargos públicos y las propiedades deben ser repartidos de acuerdo con el mérito. En la tercera etapa, que va desde inicios del siglo XX hasta la mitad del mismo aproximadamente, el supuesto significado de justicia social de Taparelli
evolucionó de tal forma que se volvió una tercera vía al liberalismo y el comunismo, según la cual un tipo de pobres debían tener el derecho a unos mínimos recursos para su desarrollo como personas sin ser explotados por sus patronos. Así, justicia social y no justicia legal habría mostrado de forma más precisa para que el logro de la justicia se requería de todas las formas y partes sociales. En virtud de su independencia, guiarán sus acciones hasta la consecución del bien común. No solamente el beneficiario particular de los industriales, por ejemplo, de este modo, justicia legal y justicia social y distributiva se unieron lamentablemente para empezar a denotar que el logro del bien común solo podía ser alcanzado si a la parte más afectada de aquel momento, los obreros oprimidos, se le compartían en algún grado las ganancias de los industriales mediante su distribución a través del Estado, por ejemplo, brindándoles una educación mínima y salubridad. Retos de la justicia social. Uno de los grandes retos que se enfrentan los gobiernos, especialmente de Estado de derechos débiles, es cómo lidiar con la desigualdad histórica sin caer en políticas distributivas meramente asistenciales y populistas con consecuencias antidemocráticas. Venezuela es un ejemplo de poco éxito en la región latinoamericana. En todo lo anterior, por dentro del marco de un Estado de Derecho que asegure que la paz y la justicia y la cooperación internacional. Por eso, también es necesario entender que la justicia social es un macro objetivo que requiere el apoyo de otras esferas de protección como la justicia ambiental, complementado así en el enfoque tradicional antropocéntrico de la justicia social. Ahora bien, en términos jurídicos, la pregunta de cómo lograr la justicia social a través del derecho tiene una triada propuesta en esta investigación, una respuesta concreta en términos de elementos mínimos. Entonces, eso quiere decir que cualquier Estado que consagre en su constitución o normas fundamentales el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, o directamente la justicia social. La justicia social contemporánea es una expresión que agrupa tres principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones. Primero, el Estado social de derecho. Segundo, la dignidad humana. Y tercero, la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no en todos los países donde existe el principio de la justicia social, o al menos la consagración de dichos principios en la Constitución, han podido materializarse. A continuación, analizaremos de forma crítica las vías constitucionales mediante las cuales se ha intentado materializar la justicia social tanto en Venezuela como en Cuba, Colombia y 3 países nórdico europeos, pues estos son ejemplos de estados que resaltan a nivel comparado por sus resultados al respecto. Empecemos hablando de Venezuela y Cuba. Cuba no es un estado comunista. De hecho, cuando de sistemas políticos se trata, hasta el momento no ha habido ningún régimen comunista en la historia. Cuba es una república socialista, régimen político que coexiste con otros sistemas políticos como la democracia, en este caso centralizada en un partido único, el Partido Comunista de Cuba. Por su parte, Venezuela es oficialmente un estado social y democrático de derecho y justicia, es decir, un estado liberal que garantiza ciertos recursos mínimos para que las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos. Por supuesto, en la práctica, tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, a través de lo que se ha llamado Revolución Bolivariana. Ahora hablemos de Colombia. Desde la expedición de la Constitución de 1991, Colombia es un estado social de derecho. Paradójicamente, durante la presidencia del impulsor de esta carta, el país también experimentó la llamada apertura neoliberal en la economía, creando una tensión que se mantiene hasta la actualidad entre el modelo político liberal, que busca garantizar ciertos recursos mínimos para el desarrollo digno de las personas, y uno económico liberal, que comulga más con el modelo político liberal clásico, hoy acompañado del sector financiero, al que le interesa muy poco dicha garantía. A pesar de lo anterior, en Colombia hay una constante lucha por realizar el Estado social de derecho. Suecia, Noruega e Islandia. Popularmente, cuando se habla de países con un alto estándar de vida y de cumplimiento de los objetivos de la justicia social, se hace referencia a los países nórdicos, término que agrupa a Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca.
En efecto, estos países destacan positivamente en los índices internacionales sobre la justicia social, inversión social, percepción de corrupción, igualdad de ingresos, democracia, ingresos fiscales, etc., demostrando que es posible preservar el equilibrio entre los tres elementos de la tríada de la justicia social sin caer en dictaduras o vulneraciones de libertades básicas a cambio de recursos mínimos e igualdad de material por parte del Estado. La conclusión más general y obvia es que no es necesaria una descripción tan elaborada de los derechos sociales para el logro de la justicia social. De hecho, la práctica de crear extensos catálogos de derechos está muy arraigada en el llamado neoconstitucionalismo latinoamericano, un movimiento jurídico de cambio institucional. En síntesis, a partir de un análisis histórico empírico, esta investigación ha propuesto un significado de justicia social que se ajusta a la revolución o a la evolución de la expresión en el discurso jurídico transicional, superando su mero estudio a partir de teorías de filósofos que están de moda como John Rawls, y así también en un marco de interpretación mínima útil para poder entender y comprender cómo se logra la justicia social por medio del derecho. Teniendo en cuenta esto, le podemos agregar que se ha demostrado una extendida práctica contemporánea entre los académicos. Es decir, en general, y también junto con los juristas, se puede analizar la justicia social partiendo siempre de un debate filosófico, político, y así poder dar un tipo de recepción local que se puede visibilizar como un fenómeno de justicia social.